Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Sigamos alabando a Dios en todo momento. Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, la visión de los sembradores. Eres tú la única razón de mi adoración. Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida. And I want to thank you for joining me for the Sembrador Vision Report. Y les quiero dar las gracias por acompañarme en este reporte de la semana de Visión del Sembrador. I remember when a faithful listener told us her prayer petition was to see her daughter after 21 years. Me acuerdo de que una querida oyente que nos platicaba de que su mayor anhelo era en oración, era reconectarse con su hija que no veía hacía 21 años. Una de las ocasiones que llamó por oración, dijo que también quería ser sembradora. ¿Y cuál fue su sorpresa para esta querida oyente? Porque al poco tiempo su hija llegó de México a visitarla y al fin, luego de 21 años sin verse, pudieron pasar tiempo juntas. Wow. Every day, urgent prayer requests are received from concerned mothers and grandmothers about their families. Y es que así todos los días nos llegan peticiones de oración urgentes de madres y abuelas preocupadas por sus familias. And how important these prayers are. Y cada petición es muy importante. Today, I want to begin by honoring our mothers and grandmothers, Y hoy quiero comenzar así honrando a nuestras madres y abuelas, recognizing the vital role they play in shaping future generations. reconociendo el papel tan vital e importante que tienen en la formación de las generaciones futuras. Like the New Testament example of Timothy. Como en la Biblia leemos el ejemplo de Timoteo. Timothy's father was Greek and not a believer, Y es que el papá de Timoteo era un hombre griego que no era creyente. but he grew to become a faithful follower of Jesus because of the legacy of faith given to him by his Jewish mothers, Eunice and grandmother, Lois. Pero aún así Timoteo creció siendo un fiel seguidor de Jesucristo por el legado de fe que le dejaron su madre judía Eunice y su abuela Loida. Paul, the missionary, came to Timothy's city to preach, where he heard about Timothy's faith and character. Y es que cuando Pablo llegó de misionero a la ciudad donde vivía Timoteo a predicar, supo de la fe y carácter de que tenía Timoteo. Paul invited Timothy to join him on his missionary journeys. Y fue así que Pablo invitó a Timoteo a que se fuera con él en su viaje misionero. And Paul loved Timothy like a son and taught him how to become an effective pastor and leader for Jesus. Pablo llegó a querer a Timoteo como a su propio hijo y lo enseñó a ser un buen pastor y líder para Jesús. In the last years of Paul's life, he wrote 2 letters to Timothy where he said, En sus últimos tiempos ya le escribió 2 cartas que le escribió a Timoteo que decía algo como, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. Today, God wants to thank all mothers like Eunice and grandmothers like Lois. Y hoy Dios quiere darle las gracias a todas las madres como Eunice y a las abuelas como Loida. Who are faithfully planting seeds of faith in your children. Madres y abuelas que fielmente están plantando sus semillas de fe en sus hijos. God knows this process can be discouraging. Y Dios sabe que ese proceso puede haber tiempos que sean de mucho desánimo. He knows your heartache and pain. Dios sabe el dolor que pasas y los dolores de cabezas. He knows you are tired of waiting like this lady who waited 21 years. Y Dios sabe que tú quizá ya te estás cansando de tanto esperar, como esta mujer que le platicaba que esperó 21 años para ver a su hija. Today he wants to honor your efforts and say to you, Pero hoy el Señor quiere honrar tus esfuerzos y decirte lo que está en Isaías 66:13 que dice, como una madre consuela a su hijo, así los consolaré yo a ustedes, y encontrarán el consuelo en Jerusalén. Dear one, don't give up. Mis amados, no se rindan. I remember when a listener from Santa Paula, California came to the radio station to visit for her first time. Me acuerdo una ocasión cuando una oyente de Santa Paula, California, llegó a visitar aquí la estación por primera vez. She shared she became a sembradora because of her son, Jose. Ella nos platicaba que estaba como sembrando por su hijo José. She wanted God to help him get off drugs, and the Lord freed him.
Y ella pedía a Dios que le ayudara a su hijo a dejar las drogas, y sí, el Señor lo libertó. And for the last 8 years, her son has been in the army. Ya por los últimos 8 años su hijo ha estado en el ejército. When someone like this mother signs up to become a sembradora, we assign an individual sembrador number to her. Y mire, le platico que cuando alguien se hace sembrador o sembradora, como en el caso de esta madre que le platico de su hijo, bueno, pues les asignamos a todos un número de sembrador. She shared that the sembrador number she was assigned just happened to be the same number as her son's birthday. Pues mire que resulta que el número que nosotros le asignamos a esta madre que le platico, pues era el mismo que la fecha de cumpleaños de su hijo. We knew nothing about her request to the Lord about her son. Nosotros no sabíamos la petición que ella tenía en su corazón para el Señor con respecto de su hijo, This number was not an accident. pero también sabemos que ese número no fue ningún accidente. I believe God made this happen to bless this dear mother. Yo creo que Dios permitió que eso sucediera para bendecir a esta querida madre. This is an example of how the blessing of God rests upon mothers praying for their beloved family members. Un ejemplo de cómo las bendiciones de Dios reposan sobre las madres que oran por sus seres queridos. Una persona nos dice: estoy tan agradecida con Radio Nueva Vida. Ustedes fueron el conducto que Dios usó para que yo pudiera venir a los pies de Jesús. Un día mi esposo llevó nuestra camioneta a reparar y gloria a Dios, porque alguien en el taller de autos puso su estación en nuestra radio. Cuando yo fui a recoger la camioneta, escuché Radio Nueva Vida por primera vez. Había oído hablar de Jesús por mucho tiempo, pero no sentía esa misma atracción hacia Él como yo ya había escuchado que mis hijas la tenían. Pero ahora, a través de ustedes, puedo entender muchas cosas que antes yo no entendía, gracias a esa persona que puso su estación en nuestra camioneta. Que Dios les bendiga a todos los que trabajan en Radio Nueva Vida, a todos los sembradores. Sigamos apoyando este ministerio para que más personas como yo, que necesitamos a Dios, puedan conocer que Él los ama incondicionalmente y que son sus hijos amados. Otra persona nos dice: una mujer llamó de Simi Valley, California, para renovar su promesa. Ella nos decía que se convirtió en sembradora porque Dios cambió su vida con una palabra de vida a través de la radio. Un hombre de Parlier, California, llamó para renovar su promesa porque quiere llevar salvación y ayudar a personas con pensamientos suicidas. Él comenzó a llorar porque dijo que se sentía convencido de que había sido negligente con sus promesas. Pidió perdón por no tomar su compromiso en serio. Otro hombre de Oxnard, California, renovó su promesa porque su esposa era sembradora. Él es católico y conoce a Dios. Su madre le enseñó principios y moralidad cristiana, pero durante su llamada, él comenzó una relación personal con Jesucristo. Recibió a Jesús como su Salvador y Señor. Compartió que había tenido un accidente automovilístico cuando una camioneta grande no se detuvo y lo golpeó. Sobrevivió de la muerte hace aproximadamente 3 años. Desde ese entonces siempre escucha Radio Nueva Vida porque reconoce que Dios usó la radio para darle paz. Un pastor y su esposa compartieron que recibieron a Cristo en 1993. Antes de eso, ella participaba en brujería hasta que encontró un día Radio Nueva Vida. Gracias esto a una calcomanía en un carro. Se convirtieron en sembradores porque la radio puede llegar a lugares donde ellos quizá no pueden ir. Por ejemplo, su hermana está en España y escucha Radio Nueva Vida a través de internet. You know, Friday, a woman from Reseda, California, called for prayer and she shared. Sabe, el viernes una mujer de Reseda, California, nos llamó pidiendo oración y nos decía: he estado pasando por un momento muy difícil con mi esposo y mi familia. Ha sido muy difícil mantenerme positiva en el Señor. No sé cuánto más puedo soportar. Pero luego prendo la radio y la palabra de Dios me conforta, y cuando escucho entre amigos me alegran el día con sus risas y con sus chistes. Gracias por todo lo que hacen. Ustedes traen la alegría del Señor a muchos de nosotros que estamos pasando por tiempos difíciles. Dios les bendiga. Yes, God is at work. And today he's telling all of us, sí, Dios está obrando y en este momento nos está diciendo a todos y cada uno: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33.
Week, we share testimonies to glorify God and to remind you, precious sembradores, how He's using your seeds to help those who are discouraged and in need. Sabe que cada semana nosotros compartimos testimonios que glorifican a Dios y te recuerdan a ti, precioso sembrador, sembradora, de cómo Dios usa tus semillas para ayudar a los que están desanimados y necesitados. Gracias, Señor, y gracias, sembradoras. You know, a Christian writer wrote, Saben, un escritor cristiano dijo estas palabras: todos los días nos predicamos a nosotros mismos algún tipo de evangelio. Uno falso quizá que dice, no puedo hacer esto o aquello. O a lo mejor es el verdadero evangelio que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dear one, what we believe will determine the quality of our life. Y es que, mis amados, pensemos un momento cómo lo que creemos va a determinar el tipo y la calidad de vida que vamos a tener. Each Monday I do a short video called Fresh Bread from the Oven of God's Heart. Y mire, yo por ejemplo todos los lunes hago un video que se llama Pan Fresco del Horno del Corazón de Dios. And I'm grateful for Sam's help Y estoy muy agradecido por la ayuda de Samuel in making these videos and for his effective translations for the Sembrador Vision programs. por hacer estos videos y porque es muy efectivo en sus traducciones en estos programas de la visión del sembrador. Fresh bread is fresh spiritual insight God wants released. Y para que se dé una idea, el programa de Pan Fresco son consejos espirituales frescos que Dios quiere darnos. Last week, I planned to do a video on fear, Y la semana pasada yo tenía planeado hablar acerca de el miedo. but when I took my morning walk, I didn't feel confident that this was the fresh bread God wanted me to share. Pero yo cuando salí a caminar como de costumbre, como que no me sentía tan seguro de que ese fuera el pan fresco que Dios quería que yo compartiera. Near the end of my walk, a Christian lady named Sandy stopped me and asked, "How are things going?" Y ya casi al final de mi caminata me crucé con una amiga cristiana que se llama Sandy y me miró y me preguntó que cómo estaba. I said, Y yo le respondí, pues todo bien, gracias, pero en un par de horas tengo que hacer un video y la verdad no sé qué decir, así es que te pido que ores por mí. and she said, "I will." Y ella me contestó de inmediato, claro, lo haré. And I continued walking. Y ya cada quien se siguió caminando. And when I left her, almost immediately I sensed God sharing his heart with me. Y en cuanto partimos caminos, casi de inmediato sentí que el Señor me compartía un mensaje de su corazón. It was so strong, I was startled. Fue un sentimiento tan fuerte que me quedé sorprendido. And I felt like the Lord said, A lo que sentí que el Señor me contestaba y me decía algo. Quería que te cruzaras algunas palabras con Sandy porque quería fortalecer tu fe. Quiero que ustedes dos entiendan que yo estoy cerca de ustedes y que contesto las oraciones. A few days later, I was walking again when Sandy stopped me and asked, "Did the fresh bread rise?" Y sabe bien curiosamente porque unos días después me encontré con mi amiga Sandy caminando otra vez y ella para preguntarme se detuvo y me dijo que cómo me había ido, pero para preguntarme me usó la expresión que sí, el pan se había esponjado. I told her the name of the program was Fresh Bread from the Oven of God's Heart. Yo me sonreí y le contesté alegremente de que el nombre del programa justamente para que el que necesitaba el mensaje se llama Pan Fresco del Horno del Corazón de Dios. I was so happy to share how God made fresh bread immediately after she prayed. Y yo le dije bien contento que sí, que cuando ella oró por mí, que de inmediato el Señor me dio de su pan fresco. And then I told her about what I will be sharing with you today. Y le dije que hoy iba a platicar sobre esta historia de lo que había ocurrido con ustedes. She was very moved and encouraged hearing what God had done. Ella quedó muy conmovida y la animó bastante en su corazón al escuchar lo que Dios había hecho. I share this today to help all of us to pray without ceasing. Y yo lo comparto ahora con ustedes para que oremos sin cesar. God is alive, listening, and eager to encourage all of us. Porque Dios está vivo, escuchando y deseoso de animarnos a todos. He loves to make fresh bread from the oven of his heart to feed us. A Dios le gusta mucho hacer pan fresco del horno de su corazón para alimentarnos. And today, I believe God wants us to understand that Y yo creo que Dios quiere que comprendamos algo el día de hoy, que todos los días nos predicamos a nosotros mismos algún tipo de evangelio. Un evangelio falso que dice, no puedo hacer esto o aquello. O quizá
como debería ser, nos predicamos el verdadero evangelio que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. What we believe determines the quality of our life. Y es que lo que creemos va a determinar el tipo y calidad de vida. It was the day after the recent Super Bowl, El día después del evento del Super Bowl, which is the largest sporting event in this country. lo cual es el evento deportivo más grande de esta nación. 120 million watched the game. Se estima que 120 millones de personas vieron el juego. One of the TV commentators was famous because he had been a quarterback for 10 Super Bowl games. Pues de este evento, uno de los comentaristas de televisión es famoso porque antes era mariscal de campo en 10 eventos del Super Bowl, Which is by far more than any other football player in history. lo cual, para que sepa, son mucho más juegos que cualquier otro jugador de fútbol americano en la historia. He was the winner in 7 of these 10 games. Y de esos 10 juegos ganaron 7. But during the Super Bowl, he shared that he remembers his defeats more than his victories. Pero mire que estando ya de comentarista esta última vez, compartía cómo recuerda más fuerte las derrotas que ni todas las victorias. What he remembers is when he lost. De lo que más se acuerda es de cuando perdía. As he said this, I felt like the Lord asked me this question. Y cuando él compartía de su corazón, yo sentí que el Señor me hizo una pregunta al respecto. Do you remember your defeats more than your victories? ¿Será que tú también haces lo mismo, de que te acuerdas más de tus derrotas que ni de tus victorias? In the book of Acts, we read about an early church leader named Stephen. Y en el libro de Hechos vemos acerca de una historia de un líder de la iglesia primitiva llamado Esteban. Stephen was a foreign Jew living in Jerusalem who believed that Jesus was his Messiah. Esteban era un judío extranjero en Jerusalén que creía en Jesucristo el Mesías. He was one of the first Christians, De hecho, fue uno de los primeros cristianos. a wonderful leader in the early church who did signs and wonders through the power of the Holy Spirit. Un maravilloso líder de la iglesia primitiva que hizo obras y maravillas a través del poder del Espíritu Santo. For proclaiming Jesus was the Messiah, he was persecuted like his master by the religious leaders. Y de hecho fue perseguido por los líderes religiosos solo por proclamar que Jesús era el Mesías. Standing before these religious rulers, Stephen describes the history of the Jewish people. Y mire que estando parado ante los líderes religiosos, Esteban comienza a relatar la historia de los judíos. And he spoke about how Moses killed an Egyptian. Y habló de cómo Moisés había matado a un egipcio. Stephen goes on to boldly tell the religious leaders that they had resisted the Holy Spirit and killed their Messiah. Y así también valientemente Esteban, sin titubear, y le dice a los líderes religiosos que ellos estaban resistiéndose a la obra del Espíritu Santo y que habían matado a su propio Mesías. Which infuriated them so that they had Stephen dragged out of the city and stoned to death. Eso enfureció a estos líderes religiosos al punto que arrastraron a Esteban fuera de la ciudad donde lo apedrearon a muerte, Stephen became the first Christian martyr, convirtiéndose así Esteban en el primer mártir cristiano. one of those who helped kill Stephen was Paul, Pero mire que una de estas personas que ayudó a matar a Esteban era Pablo. who held coats of the enraged Jews throwing stones at Stephen. Pablo, quien agarró a Esteban de sus ropas para dejar que la turba de judíos enfurecidos le aventaran piedras. Well, Moses killed an Egyptian when he was 40 years old, Así es que vemos que Moisés a sus 40 años mató a un egipcio. who had been abusing a fellow Hebrew. Un egipcio que estaba maltratando a sus hermanos hebreos. Moses buried his body in the sand and ran away from Egypt. Luego de matar al egipcio, Moisés enterró el cuerpo en la arena y salió huyendo de Egipto. Even though he killed this guy, God used Moses to lead his people out of Egypt to the promised land. Pero vemos algo interesante, que a pesar de que él había matado a alguien, Dios lo usó para dirigir a su pueblo fuera de Egipto a la tierra prometida. And Moses wrote the beginning of the Bible, Y Moisés también escribió el principio de la Biblia, the first 5 books called the Pentateuch. los primeros 5 libros que llamamos el Pentateuco. Moses was called a friend of God, Y la Biblia aún describe a Moisés como un amigo de Dios. and he had such a bright halo from being in the presence of God, he had to wear a veil.
Y la Biblia nos dice que tenía un brillo tan fuerte por estar en la presencia de Dios que lo tuvieron que cubrir con un velo. which is pretty amazing for someone who killed someone and buried him in the sand and ran for his life. Lo cual cuando pensamos es algo impresionante para ser un hombre que había matado a alguien y que luego lo había enterrado en a la arena para salir huyendo por su vida. Some of the most beloved and quoted verses of Scripture are found in the middle of the Bible, the Psalms. Ahora, por otro lado, vemos que también en la Escritura, algunos de los versículos más amados de los que hacemos referencia están en el medio de la Biblia en los Salmos. Mostly written by King David. Pues nada más que la mayoría de estos fueron escritos por el rey David, Who was called a man after God's heart. a quien la Biblia describe como un hombre conforme al corazón de Dios. But sadly, David also lusted after another man's wife, got her pregnant, and then had her husband killed. Pero mire que tristemente vemos que David se dejó llevar por la lujuria por la mujer de alguien más, la embarazó y luego hizo que mataran al esposo de esta mujer. So we see Moses, the killer, wrote the beginning of the Bible, Así es que podemos ver que Moisés, quien mató a alguien, escribió el principio de la Biblia. and David, the murderer, wrote the middle. Luego David, quien también mató a alguien, escribió el medio de la Biblia. And Paul, who helped to kill Stephen and persecuted so many other Christians, pretty much wrote the end of the Bible. Y ya luego Pablo, quien ayudó a que mataran a Esteban y persiguió a muchos otros cristianos, pues básicamente escribió el final de la Biblia. He is credited with writing 13 New Testament books. Se le acredita por haber escrito 13 de las epístolas del Nuevo Testamento. Paul wrote more books than anyone in the Bible. A Pablo se le acredita por haber hecho más escrito que a nadie más en la Biblia. But even with Paul's terrible behavior, God used him to teach the church the fundamentals of the new covenant. Pero vemos que a pesar del terrible comportamiento que tuvo Pablo, Dios así lo usó para enseñarle a la iglesia los fundamentos del nuevo pacto. That salvation is given through faith, not through keeping religious laws. Esto que es la salvación es por fe y no por cumplir con mandamientos religiosos. So we see principal portions of the Bible were written by Moses, David, and Paul, who killed people. Así que vemos que porciones bien importantes de la Biblia fueron escritas por Moisés, David y Pablo, individuos que mataron a alguien más. And yet God powerfully uses them to help all of us today. Y sin embargo, Dios los usó a cada uno de ellos poderosamente para ayudarnos a todos en la actualidad. Last week we prayed for a brother who is struggling with a destructive addiction. La semana pasada estaba orando por un hermano que está luchando con una adicción muy destructiva. As we prayed, the Lord showed me a picture of him looking intently into a large oval mirror. Y estando orando con él, el Señor me mostró una visión donde estaba él mirándose intensamente a sí mismo en un espejo ovalado grande. Satan had thrown a rock at this mirror, so it was severely shattered. Pero Satanás había lanzado una roca enorme al espejo por lo que estaba hecho pedazos. So when he looked at himself in this fractured mirror, he saw himself also shattered. Así es que cuando él se veía a sí mismo en el espejo todo roto, pues este varón se miraba a sí mismo también así, todo destruido, Split apart, hecho pedazos, his life was broken into pieces. que su vida estaba hecha pedazos. The Lord showed me that as he believed what Satan was showing him in this mirror, Y así el Señor me estaba mostrando algo que él estaba creyendo en la imagen que Satanás le estaba mostrando de sí mismo en ese espejo roto. actual demonic power was released to shatter his life. Y eso provocó que un poder demoníaco se desatara para despedazar su vida, Which was keeping him from being a whole person. lo cual estaba impidiendo a este varón ser una persona íntegra. Satan was separating him from reality because he believed what he saw in this broken mirror. Así es como Satanás lo estaba manteniendo alejado de la realidad porque él estaba creyendo lo que veía en ese espejo roto. Today, Satan is placing broken mirrors in front of so many Christians and telling us, Y quiero que sepa que ahora mismo Satanás sigue así también poniéndole espejos rotos frente a muchos cristianos y empieza a decir cosas terribles como, mírate, así te ves, así eres, todo mal, todo roto, eres un asco, eres un perdedor, eres un error y nadie te quiere.
Y ya ni para qué te esfuerzas, porque nada va a cambiar en tu vida, dice Satanás. But it's a lie. Pero todo eso es una mentira. It's false. Es falso. It's not reality. Y esa no es la realidad, It is not true. porque no es verdad. Satan is placing a distorted mirror in front of us. Porque Satanás está tratando de poner un espejo roto frente a nosotros. And if we believe what he is showing Y us, si nosotros empezamos a creer lo que estamos viendo, then the power of our belief will make us broken, fracture, and destroy our lives. entonces va a ser ese poder de lo que estamos empezando a creernos lo que nos va a hacer personas rotas, fracturadas, y nos va a destruir la vida. We must believe God's truth, Por eso es tan importante que creamos más bien la verdad de Dios, what he says about us, lo que Dios dice de nosotros, not what Satan is showing us. y no lo que Satanás está tratando de mostrarnos. God wants us to focus on our victories in him, not on our losses. Lo que Dios quiere es que nos enfoquemos, pero en nuestras victorias que tenemos en Dios, no en las fallas. He wants us to know he is all powerful and he wants to heal us. Dios quiere que sepamos que Él es todopoderoso y que Él nos quiere sanar. Nothing is impossible for our God. Nada es imposible para nuestro Dios. In him we are victorious. Y en Él somos victoriosos. God wants us to stop believing Satan's lies. Dios quiere que dejemos de creer en las mentiras de Satanás, Our mistakes do not define us. porque nuestros errores y fallas no nos definen. What Jesus did on the cross does. Lo único que nos puede definir es lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, Jesus took our penalty for our sin. porque Jesús se llevó toda culpa que era para ti por el pecado. So give it to him. Así que entrégale esa culpa a Jesús. Let it go. Déjala ir, entrégasela. Today, choose to believe what God says about you. En este instante, tú toma la elección de creerle a Dios lo que Él dice de ti. Choose to see yourself as God sees you. Elige verte a ti mismo, a ti misma como Dios te está viendo a ti. Let his love define you. Permite que sea el amor de Dios lo que te defina. Every day we preach to ourselves some kind of gospel. Y siempre recordemos que todos los días nos estamos predicando a nosotros mismos un evangelio. A false, I can't do this gospel. Puede ser que nos estemos predicando un evangelio de yo no puedo hacer esto ni aquello. Or the true, I have all I need in Christ gospel. O quizá más bien debería ser el evangelio de que es verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. What we believe determines the quality of our life. Y es que lo que creamos va a determinar la calidad y el tipo de vida que tenemos. And today, let's all remember, En este momento recordemos este punto tan importante, if God can use killers, he can use you. que si Dios pudo usar a personas que en algún punto mataron a alguien, pues también te puede usar a ti. Lord, the reason I love you so much Señor, la razón por la que te amo tanto is you never gave up on me. es porque, Señor, tú nunca te rendiste para conmigo. And then in your kindness, Y tú en tu bondad, Señor, you showed me your love, me mostraste tu amor, which registered deep in my heart. lo cual se quedó grabado en lo profundo de mi corazón. And it helps me to believe you Y ahora me sigue ayudando a seguir creyendo en ti and not the lies of the enemy. y no creerme de las mentiras del enemigo. And that puts stability in my walk with Y you. Señor, eso me ayuda a caminar establemente contigo. And you want that for all of us. Y Señor, yo sé que tú quieres eso mismo para cada uno de nosotros. So, Father, show us the distorted mirror. Por eso, Señor, te pido que seas tú quien revele ese espejo roto que nos está engañando. Give us wisdom Danos la sabiduría so that we can understand what Satan's trying to do, para reconocer lo que Satanás nos está queriendo hacer. and help us to turn to you Y ayúdanos a más bien darle la espalda a eso y mirarte a ti. and hear your spirit Y escuchar de tu espíritu. speak your words of love to our hearts, Habla, Señor, con tus palabras de amor directo a nuestro corazón, just like you have today, así como lo has hecho el día de hoy. as you give us fresh bread from the oven of your heart. Conforme nos das de tu pan fresco del horno de tu corazón. Give us more, Lord. Danos más, te pido, We're Señor, hungry. porque tenemos hambre. Thank you, Y Jesus. te damos las gracias, Señor Jesús. Amen. Amén.